Bien, pues bienvenidos sean ustedes a la lección número 16. Esta lección corresponde al módulo número 4. Hoy estamos empezando con este módulo que se titula La Iglesia y la Comunidad. Así que a lo largo de este módulo nosotros vamos a estar viendo cómo hemos pasado de conocer a Dios a vivir en una forma individual nuestra fe para pasar a cuál es el propósito que tiene la iglesia acerca de estar aquí en la tierra y cómo es que nosotros, al ser miembros de la iglesia, estamos involucrados también en este trabajo. Así que hoy vamos a hablar particularmente o tratar de responder la pregunta, ¿por qué Dios creó a la iglesia? Así que en esta lección tenemos como objetivo comprender el hecho de que la iglesia no es un edificio y entender que es una comunidad que ha sido creada por Dios para reflejar a Cristo y para crecer en unidad y participar activamente en su misión en este mundo. Normalmente, cuando nosotros hablamos de la iglesia, muchos de nosotros aludimos a un edificio. Por ejemplo, decimos simplemente, qué bonita iglesia. Y no nos estamos refiriendo nosotros a las personas, sino es que había muchas comodidades, las sillas estaban bien acolchadas, el clima estaba a la perfección, la acústica era buena, la fachada del mismo modo se veía muy bien. Así que en realidad nosotros aludimos a un edificio y no tanto a la comunidad que está ahí. Otras de las veces nosotros nos referimos a la iglesia como el momento del culto. Es decir, vamos a la iglesia y nos referimos nosotros al momento en el que nosotros vamos a adorar a Dios. Otras de las veces nosotros determinamos que la iglesia es una denominación. Voy a la iglesia bautista, voy a la iglesia pentecostés, voy a la iglesia X, ¿verdad? Para ya no decir más nombres. Entonces, nosotros creemos, cuando mencionamos esto de esta manera, como si hubiera muchas iglesias. Este es un problema grande. Pero la realidad de las cosas es que no hay muchas iglesias. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, dice la escritura, ahí en Mateo 16, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no dijo, voy a edificar mis iglesias, como si fueran a salir muchos grupos con distintos nombres, con distintos líderes religiosos. La verdad es que siendo bien honestos y siendo bien claros en este punto, la palabra nos enseña que solamente hay una iglesia, no hay muchas. Entonces, esta parte es muy necesario que entendamos primeramente qué es la iglesia, porque si nosotros quitáramos el edificio, es decir, el día de mañana ya cerramos nosotros completamente ahí el local de reunión. Si nosotros quitáramos los horarios y dijéramos, ¿saben qué? Ya no hay culto aquí a ninguna hora. Quitáramos los programas, las reuniones de jóvenes, las series, los convivios. ¿Qué quedaría como iglesia? ¿Cuál sería el concepto que nosotros tendríamos en ese momento acerca de la iglesia? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que pensar para poder saber si realmente existe una iglesia como tal o simplemente hemos creado una organización a la que nosotros pertenecemos, una red social en la que nosotros estamos involucrados ahí, o si de veras existe una iglesia a la que nosotros pertenecemos, que sea la iglesia de Cristo. Entonces, aquí no me refiero a la iglesia de Cristo con el nombre de la denominación a la que algunos de nosotros pertenecemos, sino a la iglesia del Señor, a la iglesia que Jesús estableció y por la que Jesús va a venir en una segunda ocasión, por su iglesia, como su esposa. Así que nosotros podemos ver en la palabra de nuestro Dios que Dios personalmente en toda la historia de la humanidad solamente ha creado dos instituciones, si queremos llamarlo de esta forma. La primera de ellas
fue la familia. Dios creó la familia allá en Génesis capítulo 2 y en el versículo 24 para que el hombre y la mujer junto a sus hijos pudieran vivir felices en un mundo sin pecado. Esta parte es muy importante. Cuando Dios fundó la familia, no la fundó cuando estaba el hombre fuera del huerto del Edén, sino que cuando Dios creó la familia, la fundó dentro del huerto del Edén, para que vivieran de esta manera, libres de pecado, en armonía y en felicidad. Ahora, después de muchos siglos, crea Dios la segunda institución que él personalmente se ha encargado de fundar. Él crea la iglesia, no en un lugar sin pecado, sino en un lugar donde las personas, los seres humanos, pueden reencontrarse bajo la presencia de Dios, pueden animarse a salir del pecado y pueden ayudarse a vivir como Dios lo planificó desde el primer momento en el huerto del Edén. Así que ese es el valor tan grande que tiene la iglesia para cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia no reemplaza la familia, el modelo original, sino que forma una familia espiritual donde las personas redimidas caminan juntas hacia él. Sin embargo, nosotros vemos que lamentablemente muchas personas han reducido la iglesia a un evento semanal. El domingo, temprano, nos alistamos, nos ponemos las mejores ropas, vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra y participamos de la cena, de la ofrenda, oramos y se acabó. A vivir lejos de esa idea de iglesia hasta el próximo domingo. No es muy diferente a nuestra serie favorita, que lanzan un capítulo cada semana, no es muy diferente al partido que cada semana nosotros vamos a ver, se convierte en un ritual la iglesia, en un evento más que en esta familia de la que nosotros estamos hablando. Entonces aquí esta frase que tenemos en la diapositiva queda muy, o debería de marcarnos muy fuertemente a nosotros. La iglesia no es el lugar al que vas, es un pueblo al que pertenece. Y hablando de esta forma de ver la iglesia, este es el error común que nosotros estamos tratando de quitar ya de nuestra vista, de nuestra mente, de nuestra instrucción. Entonces, muchos de los creyentes, aquí se aplica igual para hombres y para mujeres, muchos de los creyentes han reducido la vida cristiana a asistir, escuchar y regresar la siguiente semana. La pregunta bíblica para nosotros sería, ¿eso es ser iglesia? Hay un tema enorme en el cual nosotros hemos llegado a considerar que una iglesia fiel y una iglesia exitosa se mide por el número de asistentes, ¿sí? Hay una iglesia donde asisten 200 personas, es un éxito, porque van 200 personas, imagínense. ¿Qué será de las de 5,000 o de las de 10,000? Es un éxito. Algunos debates que nosotros hemos tenido con las personas, la gente dice, pero ¿por qué habríamos nosotros de limitar que la gloria de Dios se esté reflejando en el mundo cuando hay lugares donde se reúnen 500 gentes, 1,000 gentes, 5,000 gentes? ¿Se fijan ustedes? Yo no tengo nada en contra de que se reúnan esa cantidad de personas en un evento. Pero cuando nosotros reducimos el éxito a que se reúnan 5,000 personas, creo que eso no es lo que dice la Biblia. A veces también nosotros hemos llamado equivocadamente a algunos miembros como fieles. El hermanito Pancho, por un ejemplo. Claro que aquí no hay ningún Pancho. Y espero que los que nos ven en YouTube no haya ningún Pancho. Pero vamos a poner el ejemplo de Pancho. El hermanito Pancho es muy fiel. ¿Por qué? Nunca falta un solo domingo a la iglesia. ¿Eso es fidelidad? Esa es una pregunta importante para nosotros ahora mismo. Eso es lo que nosotros consideramos fidelidad. Eso es lo que nosotros consideramos éxito, que en determinada congregación haya 100 gentes o 200 gentes, que el hermanito Pancho vaya todos los domingos a la iglesia. ¿Eso es fidelidad? Quiero que leamos una escritura y ya sé
Y me van a decir, ya me la sé, hermano. No me importa. Vamos a, vamos a leerla de todas maneras, porque quiero que vean el enfoque que quizá se nos ha pasado de largo mucho tiempo. Ahí en Hebreos 10, versículos 24 al 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día esté cerca. La mayoría del tiempo en las iglesias de Cristo se lee el 25, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Es un pecado mortal, así que usted o que yo dejemos de ir a la iglesia. No debemos dejar de congregarnos. Usted faltó a la iglesia, pecado mortal. Si el Señor viene en ese momento y usted no asistió a la iglesia, quién sabe si se vaya a ir al cielo o se vaya a condenar en el infierno. No vamos a negarlo obvio. Ahí dice que no debemos de dejar de congregarnos. Pero no queremos leer el 24. ¿Qué dice el 24? Dice que ¿para qué nos reunimos? Y dice la escritura que nos reunimos nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, si yo voy, me quedo viendo, muevo la boca mecánicamente, como muchas de las veces pasa, oro y a veces ni ganas traigo de hincarme, y a veces no sé la mitad de las cosas que dijo el hermano en la oración, pero digo amén porque es de costumbre. Traigo una ofrenda que en realidad hay limoneros que les va mejor que las ofrendas que nosotros depositamos. Estoy en la cena del Señor y estoy pensando en el partido próximo del Mundial, en vez de estar pensando en la muerte de Cristo. Entonces, ¿eso ya me hizo fiel a mí? Claro que no. Y aunque lo hiciera así, ya me hizo eso fiel, ya me hizo ser parte. La pregunta para nosotros sería, es, ¿qué estamos haciendo en beneficio de toda la comunidad en la que nosotros estamos rodeados? Adelante de mí hay una familia, al lado mío está un jovencito, en el otro lado está una ancianita, atrás está posiblemente un visitante que nos acompaña por primera vez. ¿Cómo mi asistencia a la reunión se convirtió en algo que nos estimula a nosotros al amor y a las buenas obras? El texto no enfatiza en realidad el hecho de la asistencia. Lo que enfatiza el texto es lo que sucede cuando nos reunimos. Y cuando nosotros vemos eso, la diferencia es enorme, porque ahí se acaba la máscara que traemos muchos de que somos fieles porque estamos ocupando una silla. Pero la iglesia y la fidelidad no se mide por la asistencia, se mide por la transformación. Entonces, tenemos que dejar de ver la iglesia como un edificio. Tenemos que dejar de ver la iglesia como un espectáculo, porque muchos aún así lo han expresado. ¿Y qué me predica el domingo? Ah, fulano, ay, no, pues mejor que predique el otro hermano. Es un espectáculo, ¿verdad? Vamos a ver a quién nos predica a nosotros. O un evento social. No me van a dejar mentir. Los días en que más llenas están las iglesias son dos momentos a lo largo del año. Primero, el convivio del mes. El segundo, la reunión anual o la serie anual que tenemos como iglesia. Y de ahí, al real. La iglesia no es nada de esto que estamos mencionando aquí. La iglesia es una comunidad que transforma, que se ayuda mutuamente en las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, Dios no llamó espectadores o asistentes a la iglesia, llamó a discípulos. Ahora, considerando esto que hemos visto hasta este punto, ¿qué es realmente la iglesia? No me quiero poner aquí teológico, porque de hecho este curso se llama Cimientos del Varón Cristiano y lo primero que dijimos es, esto no es teología profunda. Pero la palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir los llamados fuera. Entonces, la iglesia es una comunidad de personas que han sido llamadas por Dios para pertenecer a Cristo. Como en aquel entonces se llamaba a la iglesia, que era el término que utilizaban para las asambleas, para un propósito específico que tenía que ver con los asuntos del pueblo o de la polis, donde la gente vivía o residía. Bueno, ahora Cristo nos llamó a que nos reunamos, pero Él nos llamó a pertenecerle. Y la Biblia utiliza varias imágenes cuando trata de decirnos a nosotros
que somos la iglesia. Por ejemplo, la que encontramos en Primera de Corintios 12:27, dice la palabra, se puso lenta esta cosa justo en el momento menos apropiado. Pero bueno, eh, nos dice esta escritura, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que llegamos a obedecer el Evangelio, que hemos sido bautizados, llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo ahora está reinando desde el cielo, no está Él físicamente con nosotros en un cuerpo humano que nos dirige y nos explica las cosas. De manera que nosotros somos las manos de Cristo, somos los ojos de Cristo, somos los pies de Cristo, Él es nuestra cabeza y todos nosotros formamos uno a uno, quizá una pequeña célula, quizá una uña, quizá una mano, quizá un ojo, quizá la boca o el pie o el corazón, no lo sé. A lo mejor nosotros somos apenas un pequeño vello en el cuerpo de Cristo. Pero con todo y todo es necesario que nosotros entendamos que nadie sobra en el cuerpo de Cristo, que nadie es irrelevante en el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función, cada miembro es importante. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de nuestras pestañas o habláramos de nuestras cejas, uno puede decir, ¿podemos vivir sin cejas? Claro que podemos vivir sin cejas. Nada más que el día de mañana que salgamos en la mañana y ya el sol esté en plena fuerza, nosotros vamos a decir, ay, me cala. Pero son tan insignificantes. Pues sí, pero sirven de algo, ¿verdad? Este dedito que está, aparte chaparro, está gordo. Si a mí me lo mocharan o si yo me lo mutilase, no puedo hacer mi vida con estos 4 dedos. Va a ser muy difícil, por ejemplo, el poder agarrar el vaso, nada más, si no tengo este dedo que me ayude a apretar las cosas. Entonces, cada uno de nosotros somos así, parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, muchos de nosotros hemos renunciado a ese valor. Las iglesias son así. Si yo, quiero preguntarles a ustedes, el día de mañana me salgo de la iglesia, ¿hago falta o no hago falta? A lo mejor, si volvemos a hablar del hermano Pancho, nadie sabe que se llama Pancho. A lo mejor van a decir, oye, aquí venía un hermano, ¿no? Un hermano chaparrito, gordito, peloncito. ¿Cómo se llamaba? Allá a lo lejos, ¿sabes? Pues parece que se llamaba Pancho, ¿no? Ah, sí. Oye, como que ya tiene tiempo que no viene. Ya pasaron 6 meses y apenas se están dando cuenta que Pancho no vino desde hace 6 meses. ¿Por qué? Claro, aquí el mecate tiene 2 puntas, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando aquí ahora es esto, que muchas veces yo me quiero volver irrelevante, porque soy el que llego tarde, que no se sabe si estuvo en el culto y que antes de que digan amén, yo ya estoy tomando el taxi para irme a la casa. O sea, vamos a ser francos. La Biblia nos dice que nosotros como miembros de la iglesia formamos parte de la familia de Dios. En Efesios 2:19 dice la escritura, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto es algo que yo no puedo entender de veras. O sea, yo no conozco, y lamento si alguien está en una posición así, pero yo no conozco una familia donde se pierda, deje usted el hijo menor, el hijo mayor, el papá o la mamá. Se pierde el perro, caray. No conozco una familia donde se pierda el perro y no salga toda la familia a buscar al perro. Y nosotros, que somos miembros de la familia de Dios, el hermano Pancho tiene 6 meses que no ha vuelto a la iglesia y apenas nos vamos dando cuenta que el peloncito, chaparrito, gordito, tiene 6 meses que no viene. Y aún que ya no viene, muchos de nosotros en vez de ir a buscarlo decimos, ¿qué será de él? Estamos fritos en ese aspecto. Nosotros
somos miembros de la familia de Dios y nosotros necesitamos entender que no somos una organización fría, que no se trata de números, que no se trata de asistencia, somos una familia espiritual, que cuando vamos a reunirnos todos en cualquier momento de la semana o en cualquier momento que nosotros destinamos para ello, sea un estudio, sea lo que hayamos planeado, hasta una convivencia chipín, que pues si ustedes quieren. Es como cuando nosotros vamos, los que estamos casados, saben ustedes de lo que hablan, de lo que hablo. Cuando nosotros vamos a la casa de papá y mamá, qué bendición, está uno grande y viejo y va a la casa de mamá y de papá y mamá. Bendiciones estar con papá y mamá. Qué bendición es el huevito que todavía nos hace la viejita para que nosotros estemos contentos. Qué bendición es estar los 3 o 4 hermanos que estamos ahí. Porque llegan momentos en que nunca vuelve a ser lo mismo. Llegan momentos en que las sillas se vacían. Llegan momentos en que la familia ya nunca va a estar unida porque la muerte o cualquier otra cosa los separó. Y qué bendición es los que todavía tenemos la mesa a todo el mundo juntos. Qué bendición es eso. Qué bendición es que nosotros podemos ir a la casa del Padre y que ahí están nuestros hermanos y nuestras hermanas, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más guapo hasta el más feo, desde el que trabaja mucho hasta el que trabaja poco, pero qué bonito es que cuando en la casa de papá todos estamos juntos, participando de ese mismo pan y bebiendo de esa misma copa. Qué bendición es ser miembro de la familia de Dios. Nosotros somos el templo espiritual. El apóstol Pedro decía ahí en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Yo he visto mucha gente que se mortifica mucho por tener un lugar bonito. Y yo no digo que no se pueda, o sea, el que puede, puede y el que no critica. Pero lo más importante no es que el local esté bonito, es el templo que nosotros hemos construido con nuestra vida para Dios. Somos esas piedras que se van juntando alrededor de la principal cabeza de ángulo que es Cristo y que nos vamos acomodando todos para ir levantando un templo que es columna y baluarte de la verdad. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, de estar bien alineados a la piedra angular, a Cristo, de estar cimentados sobre la piedra angular, sobre Cristo, para que uno a uno nosotros vayamos edificando ese templo donde se le da gloria y honor a nuestro Dios. Entonces, el edificio deja de ser lo importante, porque la iglesia no existe porque existe un edificio. La iglesia existe porque tenemos un Salvador. Ahora sí, vámonos nosotros a la parte más importante, que es, ¿para qué entonces? Después que hemos hablado de estas cosas tan fundamentales, ¿para qué entonces creó Dios la iglesia? Primeramente, nosotros vemos que la principal razón por la que existe la iglesia es para adorar a Dios. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos enseña que nosotros como iglesia nos reunimos cantando himnos, cantando cánticos espirituales, cantando con gratitud en nuestros corazones, alabando a nuestro Dios de esta manera. Así que, hermanos, este es el principal propósito por el que existe la iglesia y es uno que nosotros no debemos de perder de vista, que la iglesia existe para exaltar a Cristo, no a los líderes. Ya mañana yo me voy, cualquier razón, viene otro predicador y el que es digno de honor y gloria y el que reina y vive por siempre sigue siendo Jesucristo. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Entonces, la iglesia existe para adorar a Dios, no a las instituciones. A veces nosotros caemos en el error de que en realidad, y aquí es donde yo hago mi crítica, en el que si no es, hay un riesgo enorme de que la iglesia de Cristo se denominacionalice, como quiera que se diga esa frase, porque, por ejemplo, nosotros creemos que la iglesia de Cristo es el grupo de 4 o 5 iglesias que estamos reunidas ahí localmente o que tenemos amistad con, y que ya es la iglesia de Cristo. Yo hace muchos años solía creer, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, había una congregación
Mi hermano Aparicio, nunca lo conocí. No sé si todavía existe esa congregación. Era un hermano que por algún motivo hacía cultos él en su casa, con su familia, y yo mucho tiempo creí, sinceramente, que ellos no eran parte de la iglesia de Cristo. Creí que no podíamos ir ahí a adorar, a tener el culto, porque no se juntaba con nosotros. Parece que habían ido alguna vez o dos veces a platicar con él para que se juntara con nosotros y no había querido. Entonces yo creía sinceramente que no era parte de la iglesia, ¿verdad? ¿Y quién me da a mí esa autoridad para decidir quién es parte de la iglesia y quién no es parte de la iglesia? Y especialmente si es porque se junta o porque no se junta con nosotros. Entonces, la iglesia existe para adorar a Dios fundamentalmente, ni siquiera a nuestras tradiciones, lo que les digo que ha pasado y pasa. La iglesia de Cristo tiene quien presida. La iglesia de Cristo tiene 5 himnos en la oración, tiene una oración, tiene la predicación, la cena, porque la cena va primero, y luego la ofrenda, los anuncios y la oración final. ¿Y qué pasa si un día decidimos que no haya quien presida? Que nomás le digo, a ver, tú Panchito, tú Juanito, tú Paco, ya saben quién no les toca y después de eso paso yo y no hay quien presida. Es que eso no es bíblico. Pues si lo que no es bíblico es que haya quien presida, pero nuestras tradiciones se vuelven más importantes a veces que lo que la palabra misma enseña. Otro de los propósitos que tiene la iglesia es el formar a los discípulos. La escritura que conocemos nosotros bastante bien está allá en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, que se los voy a parafrasear porque les digo que mi Biblia se congeló por algún motivo. Pero dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. Y la palabra nos dice a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos nosotros alcancemos la plenitud. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Dios no puso líderes para que los líderes se hagan cargo de todas las cosas. Eso es un grave error. Durante muchos años ha habido predicadores en la iglesia de Cristo y nunca han surgido ancianos, ni diáconos, ni maestros, ni nada. De maestros apenas estamos hablando de un tiempo acá. Y Dios no nos dio el cargo para quedarnos perpetuamente en el cargo. Nos dio el encargo para que edificáramos a los demás. Los líderes existen para capacitar a los santos. A mí me da a veces terror, de que si un día se mueren ciertos hermanos, ¿qué va a hacer de la iglesia? Y yo le pregunto a usted, honestamente, ojalá que la respuesta sea otra, como en muchos casos lo he visto. ¿Qué pasa si el día de mañana el predicador, el encargado de la obra, el que abre culto, pues, se va, pierde la fe, se muere, tiene que irse a otro lugar a predicar? ¿Qué pasaría con su iglesia? ¿Qué pasaría con esa congregación a la que usted asiste? Me da terror a veces pensar en esa pregunta, porque he visto muchas iglesias sufrir cuando el predicador ya no está por cualquiera de estas razones que les he mencionado. Y aquí el error es de las dos partes. El error es del predicador por no hacer discípulos y el error es de los discípulos por no querer ser discípulos, porque está más padre cuando el predicador hace todo y yo me quedo sentado desde la banca oyendo nada más. Yo no tengo problemas, los problemas los tiene él. Él anda viendo cómo organiza la serie, él anda viendo qué predicaciones tiene que dar, él anda viendo cómo se paga la luz, él anda viendo si se ajusta con la ofrenda o no, él anda viendo todo. Pues para que yo me meta en broncas, si así estamos bien. ¿Quién en la escritura nos dice que Dios no hizo a la iglesia para que uno se encargara de todos y los demás estuviéramos descansando? Y nos puso en el encargo para que nosotros cuidáramos el encargo, porque si otro aprende a aplicar mejor que yo, me quitan de ahí. No, nos puso Dios para que edifiquemos a los demás. La iglesia existe para que nosotros podamos cuidarnos mutuamente. Es muy importante que nosotros entendamos esa parte de lo que somos nosotros ahora como iglesia. Al principio, cuando la iglesia de Jerusalén fue creada, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 42 a 47, dice la escritura que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía y perseveraban unánimes cada día, partían el pan, perseveraban en la oración, perseveraban en muchas cosas, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer ahí en la escritura. Entonces la iglesia primitiva aprendía junta, oraba junta, compartía junta, servía junta. La fe
Nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Hay mucha gente que, especialmente después de la pandemia, dice, ay, pues yo voy a la iglesia virtual, ahí nos predican desde el internet y yo me quedo con la familia ahí nada más viendo, o yo solito ahí estoy en la casa. No, no es el modelo de la iglesia, y tampoco lo es que nosotros vayamos a la iglesia y llegue tarde, no reciban en el primer himno y me vaya antes de que digan el último amén. No es eso la iglesia. Si usted va a la iglesia y no conoce a la mitad de los hermanos que van ahí, nunca ha pensado en las necesidades que tiene esa gente, ni en las necesidades que tiene su predicador, créanme que lo está haciendo mal. No se puede decir de otra forma. La iglesia tiene que participar en la misión de Dios. En Mateo 28, 19 al 20, dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos entre las naciones, enséñenles las cosas que les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una de las misiones que hoy por hoy la iglesia ha perdido. Que si bien es cierto, queremos jugarle al progre, haciendo prédicas por internet, haciendo videos cómicos en el Facebook, tratando de llegar a las personas de maneras diferentes en este mundo postmoderno en el que nosotros vivimos. Si nosotros nos olvidamos de cuál es el propósito por el cual nosotros somos una iglesia, y el propósito es que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, la iglesia no fue creada para encerrarse. Yo he sabido de iglesias que ve la gente ahí y hay gente que dice, ahí es una iglesia, sí. Oiga, ¿y aquí cómo se mete uno? ¿O qué? ¿Cómo le hace? ¿Es por invitación? ¿Me tiene que llevar a alguien? ¿O nada más me meto y ya? La gente no sabe, porque la iglesia no ha salido nunca a avisar. Aquí estamos, vengan, búsquenos. Entonces, la iglesia no está creada para encerrarse. La iglesia tiene que hacerse visible en los hospitales, tiene que hacerse visible en las calles. La gente tiene que saber que hay un Cristo para todos. Entonces, la iglesia existe para evangelizar al mundo y las opciones para evangelizar son infinitas, ¿eh? Infinitas. Entonces, a veces la iglesia ha cometido errores opuestos, porque algunos creen que la iglesia existe únicamente para ayudar a las necesidades materiales y otros creen que la única misión de la iglesia es predicar mientras ignoran el sufrimiento. Pero déjenme decirles que Jesús nunca trabajó así. Y un ejemplo claro es este de Marcos capítulo 2, donde los amigos llevaron al paralítico buscando sanidad. Había una necesidad física. Y si bien es cierto, Jesús atendió primero a la necesidad espiritual, le dijo, tus pecados te son perdonados. Atendió la necesidad espiritual. Después no dijo, bueno, ya que te perdonan tus pecados, vete a tu casa. No, dice que le dijo, levántate. Él atendió la necesidad física. Jesús no eligió una sobre la otra, hizo ambas. La iglesia necesita entender que la necesidad más profunda del hombre es Cristo. Esto es cierto. Pero también debe de recordar que Cristo ama a personas reales con dolores reales. Y por lo tanto, la iglesia existe para llevar a las personas a Cristo sin ser indiferente a su sufrimiento. Así que muchos cristianos hoy se preguntan, ¿qué puedo hacer en la iglesia? La pregunta correcta es, ¿cómo puedo servir al cuerpo de Cristo? Un varón cristiano entiende que no fue llamado solamente a asistir, no fue llamado solamente a ver qué le dan en la iglesia, a ver qué le predican en la iglesia. No fue llamado solamente a observar y lo que es peor, a criticar. Yo creo que deberían de hacer esto, creo que deberían de hacer lo otro y nunca hacen nada. El varón, especialmente los varones, porque aquí es donde muchos de nosotros queremos estar, y lo digo con todo respeto, detrás de las faldas de las hermanas. Si las hermanas fueran personas que van adelante muchas veces de nosotros, pero el varón principalmente fue llamado a participar. Entonces, nuestro llamado es a servir, a discipular, a acompañar, a animar, a sostener a otros. Porque una iglesia, una congregación, no funciona cuando unos pocos trabajan. Funciona cuando cada miembro ocupa su lugar. Al respecto, Pablo dice en Efesios 4:16, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Entonces, la iglesia madura
cuando deja de preguntar quién hará el trabajo, la iglesia es madura, perdón, cuando deja de preguntar quién hará el trabajo y comienza a preguntar dónde puede servir. Esta es la lección del día de hoy, hermanos, y como siempre, voy a dejar el espacio por si alguien tiene alguna duda, queja, sugerencia, comentario, todos son bienvenidos. Buenas noches, hermano Rafael. Buenas noches, díganme. Yo la iglesia la califico como uno en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muchas personas confunden a la iglesia como el edificio o la institución, como la iglesia católica. Y me he dado cuenta que el cuerpo de Cristo lo representa cada miembro de una iglesia. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo para que otra gente se congregue y llegue a a los pies de Cristo. Y es el mejor ejemplo que podemos dar todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por participar el día de hoy. ¿Alguien más que tenga algún comentario, duda, queja, sugerencia? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la discusión grupal. Y antes de pasar a la discusión grupal, quiero invitarles a tener esta reflexión personal. No me van a contestar esta pregunta a mí, pero quiero que la reflexionen. Si fueras completamente honesto, ¿te consideras un participante activo del cuerpo de Cristo o solamente un asistente frecuente? ¿Y por qué? Una pregunta que quiero que ustedes se contesten para ustedes mismos. ¿Somos participantes activos del cuerpo de Cristo o solamente un asistente frecuente? Bueno, dicho esto y dándoles un breve momento para que reflexionen sobre esto, vamos a hacerles algunas preguntas y vamos a tratar de contestarlas entre todos. La pregunta uno va a ser para el hermano Pedro Valenzuela, a ver si tiene oportunidad de contestarla, y si no, ahorita vemos a quién se la asignamos. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre asistir a la iglesia y ser parte activa de ella, hermano Pedro? Bueno, vamos a continuar entonces con, a ver, Ángel. ¿Qué tal, Rafa? Dios te bendiga y buenas noches, hermanos. Mira, la diferencia yo pienso que asistir a la iglesia simple y sencillamente es calentar una banca y me gustaría todavía decirlo de una manera más dura, es estar desaprovechando o desperdiciando un lugar que alguien más puede estar aprovechando. Y ser la iglesia, pues es realmente estar en el terreno de juego, es estar en el campo y estar también codeándonos o luchando hombro a hombro con hermanos que sirven, disipulan y velan por la obra del Señor. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Continuemos entonces con nuestro hermano Cristian. La pregunta para ti, Cristian, en esta noche sería, ¿por qué crees que muchos cristianos reducen la vida cristiana al culto dominical? Ya ni siquiera de entre semana, al dominical. Buenas noches, primeramente, pues, pues igual, aunque suene duro, pues hay algunos que no se quieren involucrar tanto, o de que se les va la motivación, el ánimo, o pues como dicen, el no tengo tiempo. Muy bien. Es un desinterés entonces en general. Pues sí, se podría decir que sí. Bueno. Hermano Gerardo, ¿qué necesidades ve usted en las personas que la iglesia simplemente suele ignorar? Buenas noches, Buenas noches. hermanos. Este, bueno, las necesidades de la iglesia, pues, son pequeñas y grandes. Y algunas, pues, que se ven, bueno, el ser humano mira las grandes, ¿verdad? Pero no ve las pequeñas. Entonces, yo pienso que
a veces se ignora, ¿verdad? No se hace una radiografía en la iglesia por persona y descubrir los talentos de cada uno de los hermanos que componen ahí el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque ahí Dios llama a su gente, la capacita y les da grandes talentos. Todos nosotros por ahí pasamos, por ese filtro, y Dios los ha ido ayudando, unos de una forma, y otros. Ahí parece que se congeló o nada más fui yo. Sí, a mí también se me cortó el audio del hermano. A ver, hermano, ¿está ahí todavía? De otra forma. Entonces, creo que no porque tal vez nosotros no le dedicamos tiempo a las personas en dialogar con ellas, porque para empezar, un niño de A ver, ahí estamos teniendo algunos problemas, hermanito Gerardo, para escucharle. Yo pienso que es el internet posiblemente de usted, pero bueno, como quiera eso ya agradecer. puede trabajar en la iglesia, solo está de entrenarlo, apoyar. Muchas gracias, hermano. Sí, le decía que estábamos teniendo problemas para escucharle. Se escuchó la mitad de las cosas que dijo y las otras no. Yo creo que era el tema de ahí del internet, de por allá Sí, donde usted está. Este, pero bueno, igual lo comentamos aquí, a lo mejor fue algo de lo que expresó, igual y no, pero en realidad cuando hablamos de las necesidades de las personas, nos referimos a la gente de afuera, que por ejemplo simplemente hablar de la necesidad de la salvación. O sea, muchas iglesias no evangelizan, se tienen neones que no han salido a tocar una puerta, que no hablan con su sí, familia. Esa es una necesidad que no se cubre con las personas. Otras veces así es. hay situaciones en las que, por ejemplo, hay gente que tiene necesidad de ayuda, de acompañamiento, de tener un lugar seguro, y uno dice, bueno, le voy a dar un estudio, y se le da el estudio, pero a lo mejor lo que la persona necesita es una visita, que escuchen sus problemas, buscar la forma de dar consejería, como usted estuvo escribiendo en la tarea, hermano, que revisé, que va ahí con las personas, les da consejos, lo que sea, pues eso es parte de las necesidades que a veces la gente no alcanzamos a ver cuando estamos a la distancia. Pero bueno, pues le agradezco mucho la participación y la interacción que ha tenido con nosotros y vamos a la que sigue. Eh, Alan, ¿sí me puede responder alguna pregunta que le haga? Bueno, parece que también ahí hay otro detalle. Pues bueno, regresar contigo, Ángel. Parece que vamos a estar así. Échamelas, Rafa. Échamelas, échamelas. Muy bien. La pregunta para ti en esta segunda ronda sería, ¿puede una iglesia predicar correctamente y aún así estar fallando en cuidar a las personas? Mm, híjole, sí, yo pienso que sí, nunca lo había pensado, pero yo pienso que son dos cosas muy independientes. Una cosa es predicar la verdad, que pienso que es a lo que te refieres con correctamente, ¿verdad? Ujú. Tenemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos las Escrituras y podemos estar haciendo trabajo nada más de predicación desde el púlpito, pero tener la familia espiritual, tener la iglesia muy desatendida, muy, muy descontrolado el asunto acá internamente. Muy bien. Y por este lado, Cristian, en tu caso, es una pregunta que va con jiribilla. ¿Qué dones, habilidades o experiencias te ha dado Dios que podrían ayudar a otros creyentes? Uy. Mm, dones o habilidades, pues, pues una vez mencionaste uno que es al momento de hablar, Ajá. eh, suelo como de que sentimentalizar muchas cosas como para que ellos, no sé, como que sientan ese sentimiento, pues. Entonces,
a lo mejor al momento de predicar, pues sí, haciendo eso, puede que, no sé, a lo mejor, posiblemente, o sea, como que les pegue mal, les toque más el corazón, algo. No sé, y si no, pues realmente yo la verdad no sé, tendría que alguien más ver. Bueno, pues es un buen espacio para que reflexiones sobre todas las cosas que Dios te ha dado, porque no es que no las tengas, o sea, tienes muchos dones y talentos que tienes. Este, por ejemplo, ese don del que estabas hablando ahorita, si tú lo extrapolas a N cantidad de cosas, o sea, simplemente el sentarte a conversar con alguien, hay gente que cuando platicas con esa gente dice, "Ay, Dios mío, ¿ya cuándo se va a acabar esto? Me sentía mal y de platicar con él me siento más mal. Sí. Entonces, pero la habilidad que tú tienes es, puedes sentarte a platicar con alguien y si tiene un mal día le puedes hacer pasar un buen día. No, no necesariamente tiene que ver con la predicación. Entonces, eso se puede resumir en simplemente una plática amena con la gente. Puede resumirse en si tú te preparas más adelante, esa empatía que sientes puede ayudar a transmitir un buen consejo más adelante. En el tema de la palabra, pues puede ayudar a conectar mejor con las personas cuando predicas. Entonces, ese es solo talento que tú estás diciendo, que bueno que ya lo ves. Es un talento que se puede desarrollar en muchas áreas y en muchas oportunidades. Entonces, lo que hay que explorar no es decir, sí tengo el talento o no tengo el talento, el talento ahí está. Lo que hay que explorar es cómo usarlo en beneficio de la iglesia. O sea, ahí hay muchas cosas que tú puedes hacer para eso, para hablarle a personas que vengan a la iglesia, para hacer sentir bienvenidas a las personas que vienen a la iglesia por primera vez, para poder dar consejos si te especializas en eso, o simplemente en la predicación. Es un solo don, imagínate todas las posibilidades que nosotros tenemos si nosotros seguimos practicando estas cosas. Bueno, pues gracias a todos por el día de hoy haber participado con nosotros. Vamos a hablar un poquito de la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Yo sé que aquí hay algunos predicadores y hay otros que son miembros o líderes, pero la tarea de esta semana consiste en identificar una necesidad real de una persona en la iglesia o en la comunidad. A mí me gustó mucho la tarea de Ángel también, que mencionó que hay una persona por ahí en los semáforos, no sé qué necesidades tenga la persona, ¿eh? Pero puede ser en la congregación igualmente. Entonces, hay que hacer, primero identificar una persona real de nuestra congregación o comunidad y luego decidir hacer algo por esa persona para ayudar. Pues tal vez puede ser una visita, una llamada, una comida, transportarlo. Muchas veces pasa esto en las iglesias, ¿verdad? Que vemos nosotros que va una viejita sola y nosotros traemos ahí el carro solo también y nada más pasamos y decimos, adiós. Puede usted darle transporte a esa persona, apoyo práctico, como decir, hey, sé que anda con este problema, vamos a orar, o voy a ir a su casa nomás a platicar, que estemos ahí tratando de ayudarnos unos a otros. Entonces, después de que ustedes hagan la obra, la buena obra de la semana, como les digo, yo sé que para algunos ya tienen sus actividades, o sea, uno como predicador, ya puede decir, pues la otra semana voy a ir con doña Juanita. Busquen a alguien, o sea, que esto sea como algo externo, busquen, porque el trabajo es buscar qué podemos hacer, cómo podemos mejorar. Estamos cómodos con lo que ya tenemos. Busquen una nueva oportunidad de ayudar a alguien, como en estos ejemplos que les di. Y después de que lo hayan hecho, pues van a registrar brevemente algunas preguntas que se las voy a mandar. ¿A quién ayudaste? ¿Qué necesidad observaste que tenía esa persona? ¿Qué hiciste para tratar de ayudarle? ¿Cómo reaccionó la persona? Y la más importante de todas, ¿qué aprendí sobre ser iglesia? Aquí no es ir a la iglesia. ¿Qué aprendí sobre ser iglesia? Así que la iglesia no es una institución creada por hombres, es una institución creada por Dios. No existe para llenar edificios, no existe para organizar eventos, ni tampoco para producir espectadores. Existe para reflejar a Cristo, edificar a los creyentes y llenar de esperanza al mundo. La pregunta para nosotros no es, ¿a qué iglesia asistes? La pregunta es, ¿estás siendo parte de la iglesia que Cristo quiso formar? Y con esa pregunta nos quedamos para la reflexión.
Ángel, ¿crees que nos puedes ayudar para cerrar la sesión del día de hoy, por favor? Sí, claro, Rafa. Vamos a orar, hermanos, para terminar por hoy. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, y aún de todas aquellas cosas que nuestros ojos no ven, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Padre bueno, justo y misericordioso, en esta noche nos dirigimos a ti, agradecidos desde nuestro corazón, contentos, felices por tanto que nos has dado hoy, vida, salud, fuerzas, trabajo, familia, y también, Señor, en esta noche terminamos este día con la bendición de poder estudiar tu palabra, de poder reunirnos a través de estos medios digitales para aprender estas lecciones tan importantes. Gracias, Padre, por recordarnos por medio del hermano Rafa que es necesario que dejemos solamente de asistir a la iglesia y que empecemos, aparte de asistir, a hacer la iglesia. Que comencemos, Padre, a demostrar en nuestra vida diaria todo el amor que tú has colocado en nuestro corazón y que éste emane también hacia los demás y que los demás puedan ver a tu Hijo Jesucristo a través de nosotros. Padre bendito, en esta noche te rogamos que lo que hemos estudiado y aprendido no lo olvidemos, que mañana al despertar, si es tu ayuda y voluntad, podamos recordarlo, podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Señor, al salir de casa, al tener interacción con las personas, podamos ser la iglesia y mayormente, Padre, ponnos de la familia de la fe. Te pedimos también que bendigas a nuestro hermano Rafael, bendícele, Padre, y tómale en cuenta todo este esfuerzo que él hace, la preparación y el tiempo que dedica. Sabemos, Señor, que no es fácil, sabemos que tener este tipo de compromisos ocasionalmente puede traer pesadez, cansancio, desánimo, y no haber el 100% de ganas. Sin embargo, mientras que el espíritu esté dispuesto, tu ayuda nunca faltará, Señor. Te pedimos que seas con él, que tu mano poderosa esté siempre sobre él, sobre su hogar, su familia, su esposa, sus seres queridos, y que toda su vida, Señor, siempre se vea rodeada de bendiciones para que él siga siendo el hermano fuerte y firme que conocemos, que a pesar de las luchas y adversidades, siga siendo el gran ejemplo que es para todos nosotros. Le amamos, Señor, y te agradecemos por su vida. Gracias te damos por tenerlo en la nuestra. Así, Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos para que nos des un feliz descanso. Todos los deseos de nuestro corazón los dejamos sujetos a tu voluntad y que sea como tú quieres, Padre, y no como nosotros deseamos. Estas cosas pedimos y tenemos tanto por qué agradecerte, Señor, pero todo lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ah, bien, que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga a todos. Saludos, hermanos. Nos Hasta vemos, nos luego. vemos. Bye.